Buenos días, Renaud. Buenos días. Bienvenido a Wild Voices. Sí, la primera vez. Encantado. Sí, es un podcast a donde nosotros queremos compartir un poco lo que es el trabajo, por un lado, de la Fundación del Europarque y conocer lo que es la posición de las personas que trabajan junto con la Fundación o con Europarque o con el mundo animal, porque al final del día todo se trata de Wild Voices, de los animales. Tú llevas 30 años investigando las orcas en el Estrecho de Gibraltar. Efectivamente, yo empecé, la primera orca que vi fue en el 96 y desde el 98, vamos a decir, las vamos viendo regularmente, las conocemos y las hemos ido siguiendo hasta hoy. Pero tú empezaste como biólogo marino, ya con el enfoque para ser lo que es un especialista en mamíferos marinos, ¿o cómo empezó esto? Yo empecé realmente cuando era pequeño con mi padre, que íbamos con la Zodia, que íbamos por Almería y siempre estuve enamorado del mar. Entonces decidí hacer la carrera de Ciencias del Mar y acabé en Cádiz. Y ya cuando acabé en Cádiz empecé a ver varamientos en la playa como estudiante. Vi una empresa de avistamiento que es FIRM y le propuse ir de voluntario con ellos y empezar a ver los delfines y demás. Yo no tenía ni idea de ciencia y empecé a ver los animales. Me empezaron a surgir muchísimas preguntas y me di cuenta que mi labor iba a ser de investigación, porque al final la investigación es contestar a preguntas y nada más empezamos a salir me di cuenta que no teníamos ni idea de absolutamente nada de cetáceos o de mamíferos marinos, que también hemos visto focas de casco, por ejemplo, ahí, ¿no? Y a partir de ese momento fue cuando empecé a plantearme esas preguntas y fue cuando creé CIRCE realmente, porque la empresa de avistamiento, digamos, se me quedaba un poco pequeña y fue cuando lo monté. Muy bien. Entonces, el Europarque lleva contigo 20 años. Desde el 2004-2006, efectivamente. Sí. Y en estos tiempos, ¿qué han sido lo que son las investigaciones? Mira, yo siempre lo digo, la orca ibérica se ha inventado gracias al apoyo que ha tenido la Fundación desde el principio. Inicialmente, la primera pregunta a la que queríamos contestar es si había orcas o no. Esto lo hicimos entre el 98 y el 2004, eso era fácil, porque era salir al mar y podíamos verlas. A partir de ese momento empezamos a ver que es una orca diferente, y ahí ya es cuando empezamos a trabajar directamente con la Fundación, que es cuando empezamos a hacer los primeros experimentos de dieta. Ahí controlábamos, digamos, la dieta de las orcas que estaban aquí, podíamos cogerles muestras de la piel y podíamos de alguna forma calibrar todos los experimentos de biología molecular que luego hemos aplicado al mar. Gracias a esto hemos definido la orca ibérica. ¿Qué es la orca ibérica? La orca ibérica es la orca que está, obviamente, alrededor de la península ibérica y que se alimenta exclusivamente de atún rojo. El que sepamos que se alimenta de atún rojo es precisamente con este inicio de la colaboración y gracias a los experimentos que pudimos hacer aquí, que nos costó muchísimo convenceros, me acuerdo, porque teníamos que coger un trocito de piel y aquello era muy difícil. Los veterinarios fue una guerra tremenda. Pero fíjate, al final hemos definido lo que es la orca ibérica y gracias a ello hemos podido crear un espacio protegido solo para las orcas en el Estrecho de Gibraltar, que eso viene a consecuencia de todos los trabajos que hemos ido haciendo y demás. Podemos estar hablando aquí una hora, que supongo que es la idea de cada una muy de las interesante. cuestiones. Entonces, Sí. primero hay que decir, o si lo entiendo bien, que el Europarque facilitó lo que es una base para que ustedes puedan hacer lo que es una investigación cara a la alimentación en la naturaleza. Efectivamente, iniciamos la colaboración definiendo parámetros que nos permiten, no solo en las orcas, sino en los delfines y en otros sitios. Ese trabajo ha sido citado más de 300 veces en todo el mundo. Quiero decir que felicidades. Felicidades también al que se arriesgó, digamos, a que nos dejara coger los trocitos de piel. Entonces, en ese sentido, estos trabajos nos permitieron efectivamente definir lo que es la orca ibérica. Pero ya no solo eso, sino además luego ya el continuo apoyo ha permitido que podamos tener lo más importante, que son las bases de datos y los catálogos de identificación y las historias de vida de cada una de las orcas desde 98 hasta hoy. Hay 90 orcas clasificadas del estrecho, de las cuales viven 45. Es normal, han pasado 30 años y las orcas se mueren, como digo yo, tienen derecho a morir, ¿no? Entonces, durante estos 30 años de trabajo y 20 y pico años de apoyo de la Fundación, directamente hemos
podido identificar, creo que estamos en 94 orcas, de las cuales, como digo, 45. Gracias a esto hemos podido saber cuáles son las tasas de supervivencia, las tasas de mortalidad, las tasas de supervivencia de las crías, las tasas de supervivencia de los juveniles, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que prácticamente en los 30 años de tus estudios se ha muerto más que un 50% de la población de las orcas. Sí, lo que es lógico porque la esperanza de vida es de 60 años. Vale, muy bien. Entonces, nosotros tenemos peligros en el mar. ¿Qué peligros tienen hoy en día las orcas? Esto es la contaminación. Si hablamos de la orca ibérica, para mí el mayor peligro que hay es la ocurrencia que han empezado a tener de empezar a romper barcos. ¿Por qué? Porque el ser humano va a ser el gran problema. ¿Vale? Hasta ahora el problema era la alimentación. En el 2000, digamos, entre 1997 y el año 2006, cada año había 1 o 2 crías, de las cuales la mitad se mueren. O sea, lo normal en la naturaleza es que el 50% de las crías a nacer se mueran, sobre todo las primeras. La madre no sabe darle leche, acaban falleciendo. Bueno, pues de esta tasa de mortalidad, digamos, de cría hasta el 2005 o 2006 era del orden del 50%, algo normal. En el 2006 hasta el 2012 ya no hay crías. Es decir, las crías nacen, pero las madres no son capaces de darle de comer. ¿Por qué? Porque ya no había atún rojo. El atún rojo estuvo a punto de extinguirse. De hecho, comercialmente se extinguió. El ICCAT, que es el Acuerdo Internacional para la Conservación de los Grandes Túnidos, decidió paralizar todo lo que es la pesca del atún rojo a nivel mundial, y gracias a eso el atún se ha ido recuperando. Y gracias a eso en el 2012 tenemos un baby boom, digamos, de crías de orcas, y la población está hoy en unas buenas condiciones. ¿Cuál es el problema ahora? El siguiente problema que hay es que si antes nadie conocía la orca ibérica, ahora mismo la orca en el mundo es la orca ibérica. O sea, si tú pones orca en Google, directamente te refieres por los ataques, ¿no? Por los ataques y demás. Entonces, eso ahora está haciendo que todo el mundo quiera verla, que todo el mundo quiera whale watching alrededor de ellas, que todo el mundo quiera entrevistas con las orcas, que una cuestión que es una auténtica locura en cuanto a comunicación y demás, que en cierta medida es bueno porque todo el mundo las va a proteger. Lo que pasa es que la industria, digamos, como digo yo, la industria de la conservación, ¿no? Han llegado como 4 o 5 ahora fundaciones que están sacando ideas para conservarse y demás, que lo que quieren en realidad es hacer whale watching, que quieren comercializarlas también. Entonces, para mí el peligro está ahí ahora mismo. Estas fundaciones, ya que lo dices, ¿estas fundaciones son reconocidas, son inscritas, son auténticas? Son nuevas, no tengo ni idea. O sea, son nuevas. Son de pronto nuevas. Hay, no 3, tienen un fundamento como tú, que llevas ahí 30 años, que sea conocido por tus estudios, por tus publicaciones. No, vienen ahí. Franco, y me voy a meter donde no me voy a meter en un lío, pero para mí son oportunistas que han llegado porque están las orcas y ya está. Esa es mi forma de verlo. Después has dicho una palabra que nos interesa: whale watching. Whale watching es una actividad que se lleva a cabo en todo el mundo hoy en día. Yo vi ayer en las redes lo que es un vídeo de whale watching con orcas, a donde la gente se introduce en el agua. ¿Tú crees que el acercamiento del humano debería ser hacia la naturaleza como a las orcas en forma de whale watching? Mira, actualmente el whale watching de orcas en el estrecho de Gibraltar está prácticamente prohibido. Una de las consecuencias de todos los trabajos que hemos ido haciendo, y de hecho en el plan de conservación de la orca que viene publicado en el Boletín Oficial del Estado, de hecho en ese plan de conservación, en el Boletín Oficial del Estado viene el reconocimiento a la Fundación Oroparque. Ahí lo que dijimos en su momento es: cuidadito con el avistamiento de cetáceos de orcas. ¿Cuál es el problema? El problema es que la orca es muy sociable, es muy, no te voy a decir inteligente porque no sé cuál es la definición de inteligente, pero sí que es un animal social que va a intentar interaccionar entonces, si nosotros le damos, digamos, un enriquecimiento ambiental más elevado del que tiene la naturaleza normal, esta relación con el ser humano va a crecer. De hecho, nosotros creemos que las interacciones entre las orcas y veleros es simplemente una consecuencia de este aumento de interacción. Entonces, el whale watching como tal, para mí es espectacular, pero
te permite ver a los animales directamente, pero con las orcas hay que tener mucho cuidado. No, pero se ha vuelto en una industria importante. Sí. Yo he escuchado que en Islandia ya hay 1.5 millones de personas haciendo whale watching ahí, en Baja California o aquí en las Islas Canarias, por todos los lados existen lo que son actividades de whale watching. La pregunta es, ¿este whale watching pone en peligro lo que son las poblaciones o es algo sostenible que se puede fácilmente permitir? Siempre y cuando se haga siguiendo una lógica, es totalmente viable. Lógica que es capacidad de cargar el sistema, es decir, no hacer lo que tenemos aquí, por ejemplo, en el sur de Canarias, en donde hay 50 barcos yendo sobre calderones comunes. En el estrecho lo bueno es que solo tenemos 8 embarcaciones y parece ser que el Ministerio de Medio Ambiente lo va a dejar así. Lo segundo, que sea lógico en cuanto a los acercamientos de los animales y demás. Es decir, la orca se puede ver perfectamente a los 100 metros, entre 60 y 100 metros de distancia. No hace falta ir a buscarla. Si vienen a verte, pues mira, suerte. Y si se van, pues intentar alejarnos nosotros. Es decir, no molestarles, porque si al final tenemos barcos que están todo el santo día molestándoles, puede ser negativo en cuanto a su fitness y, por tanto, en cuanto a su supervivencia a medio y largo plazo. Y luego hay especies en las que yo personalmente estaría en contra de que existiera este avistamiento. Te voy a decir por qué. Por ejemplo, en el Estrecho de Gibraltar, uno de los trabajos que hemos podido concluir ahora, está pendiente ahora de publicación, es que las tasas de encuentro de los delfines mulares cuando empezamos en el 96, 97, 98 hasta el 2005 más o menos, eran continuas a lo largo de todo el año, a lo mejor con grupos de 300 y de 400 animales a lo largo de todo el año, y conforme ha ido avanzando el avistamiento de cetáceos en Tarifa, hemos visto un descenso radical durante el verano. Y ahora mismo ya no hay delfines mulares. No te voy a entrar a si se han ido a otro sitio, si se están muriendo, pero en todo caso el ser humano ha sido responsable de un desplazamiento de poblaciones de delfín mular, que están en anexo 2 de la Directiva Hábitat, bla, bla, bla. Es decir, que necesitan unas medidas de conservación especiales. Entonces, desde luego el avistamiento es una actividad brutal en cuanto a la concienciación económica, desde luego, no lo vamos a quitar, y en cuanto a la difusión de tal, pero hay que tener mucho cuidado porque es un recurso que tenemos que mantener a largo plazo. Peligros en el mar, no solamente lo que es la penetración con buques, sino también hay la contaminación, calidad de agua, cambio climático. En el caso de las orcas, uno de los mayores problemas que se han detectado son las concentraciones altas de PCBs. De hecho, tenemos un artículo publicado sobre eso, en donde vemos que a pesar de que se han regulado todos los PCBs en el mundo, al estar alimentándose de especies que están en lo alto de la cadena trófica, va a hacer que al haber biomagnificación y bioacumulación dentro de la cadena trófica, se cargue mucho de PCBs o de metales pesados. Se ha visto que estos PCBs tienen influencia en cuanto a la reproducción. Si la mitad de las crías se muere cuando nacen, si encima reducimos o aumentamos, digamos, el intervalo de tiempo entre crías dentro de las orcas, que es de lo de 3-4 años, vamos a tener un problema bastante gordo en cuanto a supervivencia a largo plazo. Sí, los Vancouver orcas, por ejemplo, estos son ejemplos donde no se reproducen. ¿Cómo debería el humano acercarse a los orcas de una forma, por decirlo, no invasiva y controlado? Una instalación como el Europarque ofrece lo que es el acercamiento a las orcas y la investigación. ¿Tú crees que este es un acercamiento sostenible en un entorno controlado? Mira, yo siempre digo que las orcas del Europarque no son orcas como tal, entendámoslo. Para mí es como la orca doméstica, digamos. Es una orca que está, entre comillas, domesticada, sigue siendo un animal salvaje y demás. Y lo bueno que tenemos con las orcas de aquí es que, aunque el tipo de comportamiento o la cultura que tenga es totalmente diferente, sigue siendo una cultura y siendo una cultura que se puede estudiar. Ahora, por ejemplo, tenemos a Morgan con su cría. Sí, ¿no? Antes de ayer estuvimos viéndola y yo me quedé alucinado, porque es que toda la parte de aprendizaje que tiene la cría respecto a la madre me dejó, con una hora que estuve con ella, me dejó alucinado. O sea, cómo la imitaba, cómo vino nosotros a vernos, cómo estuvo mirándonos, tuvimos un contacto visual, digamos, con la cría que me dejó bastante impresionado, sobre todo
a la hora de poder hacer estudios de comportamiento y demás con ellas, de las que yo no soy experto, también te digo. Pero hay otra cuestión también. Supongo que ahora esa madre y esa cría se van a empezar a juntar con las otras orcas de la zona. Eso va a ser una oportunidad de oro para poder grabarlas, para ver la acústica, sobre todo porque Morgan está sorda. Entonces, ver la adaptación de esa cría a la comunicación, lo llamemos como lo llamemos, pero por lo menos esa cultura vocal que tiene el resto del pod que tenemos de allí, va a ser espectacular ver cómo se puede analizar, cómo aprende a hablar, cómo adapta, digamos, su cultura vocal al resto de las orcas. Vamos a ver también, supongo que un problema ahí de estructuras entre machos y demás, que va a ser muy interesante también, sin entrar en lo que siempre he dicho, la parte de fisiología y demás, de la que no voy a hablar porque es la base de la definición de lo que es la orca ibérica. Así que esta situación ayuda en la investigación de la especie. Efectivamente, a ver, está claro que ayuda a la investigación. A nivel moral y ético, yo no te puedo decir, yo no te puedo entrar ahí. ¿Qué hacemos con ellas? No te puedo decir tampoco. Pero si hablamos de qué hacemos con ellas, estamos con orcas domésticas, estamos con orcas que ya están en cautividad y no hay que aprovechar todo lo que podamos. ¿Podemos o no podemos devolverlos al mar? Se ha probado con Keiko. ¿Cómo fue el resultado? Un desastre. Bueno, o que estuvo en una bahía viviendo durante 3 años en donde se le estuvo alimentando y demás. Al final, la orca se murió a los 2 años por una infección, pero no se consiguió meterla en libertad con otras orcas y demás. ¿Y tenía la oportunidad de alimentarse por sí mismo? Tenía $30 millones de presupuesto para intentar liberarla y no se consiguió absolutamente nada. Nancy, ¿qué opinas tú de los santuarios? ¿Es una opción o existen santuarios? Vamos a ver, en un mundo ideal sería espectacular. Ahora, yo ya estoy pensando en los 3 hoteles alrededor para verlas, ¿me entiendes? Porque al final es lo que va a pasar. Entonces, al final, pues mira, es como tenerla en una piscina aquí, pues tener una piscina más arriba. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Y si pasa un grupo de orcas por ese santuario, ponte que haya 2 o 3 redes, no sé cómo lo vas a separar. Y ahora la orca que está a punto de ser estornuda y la contagia con cualquier cosa, para que la de aquí está súper preparada. Quiero decir, aquí tiene veterinarios todo el santo día que están cuidando a las orcas de aquí. Son súper orcas. Al final, si nosotros intentamos reintroducir las orcas de aquí en libertad, es como cuando los españoles fueron a América del Sur y con una gripe se cargaban al 80% de la población. Con lo cual hay que tener mucho cuidado y hay que ser capaz de valorar todo eso. ¿Yo qué haría? Yo lo probaría, desde luego, con mucho cuidado y demás. Ahora, sabiendo que si sale mal habrá que ir para atrás, y ese es el problema en la que yo creo que no se va a poder avanzar en mucho tiempo hasta que no estén realmente mentalizados los que lo intentan, que a lo mejor hay que ir para atrás. Creo que en Islandia, por ejemplo, con unas belugas tienen una serie de problemas. Creo que llevan 6 años intentando meterse en un santuario sin salir y no han podido salir de la piscina. Entonces tenemos lo que es un caso fracasado, que es Keiko. Sí. Tenemos lo que son Little White y Little Grey, que tampoco han podido sobrevivir, ¿no? Sí, los de Islandia. Y hemos visto que nosotros tenemos lo que son complicaciones ahí, como por ejemplo los tiempos. Los animales que vienen de cuidado humano no están habituados al cambio del tiempo, al cambio de las temperaturas. Eso no lo había pensado. Hay impactos en la naturaleza que son naturales, pero para un animal que viene de un entorno controlado puede ser un estrés y puede ser lo que es una situación muy complicada de asumirla. Independientemente de esto, que este animal supuestamente nunca va a tener lo que es una alimentación libre dentro de esta bahía. Quiere decir que nosotros trasladamos animales desde un entorno controlado, calidad de agua controlado, tiempo controlado, alimentación controlada, veterinarios, accesibilidad, posibilidad de acercamiento y retirada para tratamientos médicos, a una situación a donde tenemos que seguir alimentándolos, tenemos que seguir entrenándolos, porque la deficiencia mental y física siempre va a existir en un hábitat limitado, ¿no? Y como ellos no saben cazar
a lo mejor nunca van a ser capaces de salir fuera de este pen santuario para realmente sobrevivir, ¿no? Es que yo estoy totalmente en contra que salgan, por lo que te he dicho. O sea, si se encuentran con otros grupos de orcas, otros cetáceos, pues es una catástrofe a nivel médico-veterinaria, para los otros o para los de aquí. Así que... Para mí, mi mayor temor, sinceramente, luego dirán que no tengo sentimiento, que bueno, lo de siempre, ¿no? Pero si lo analizas realmente con datos empíricos, y meter unas orcas que han estado con cuidado veterinario, independientemente de todo lo demás, pero que tienen un cuidado veterinario brutal, meterlas ahí son súper orcas y se pueden cargar al resto de las orcas. Eso es mi mayor temor realmente. Luego, pues a lo mejor son felices o no son felices, es que yo ahí no te puedo entrar, porque yo no sé si una orca es feliz o no es feliz. Yo las orcas que veo aquí las veo activas todo el santo día, las veo pendientes de los entrenadores todo el santo día, pero sobre todo de los entrenadores volcadas con ellas, que eso es para mí la gran diferencia que podrían tener en cualquier libertad, en cualquier... Sí, es la vida social aquí. Es decir, la vida social aquí, que es lo que decía al principio, esa cultura social que tienen aquí es la cultura social que yo llamo de orca doméstica. Cuando lo digo se me tiran encima y demás, pero es que es una cultura como, pues, a lo mejor como la tenía yo con mi perro. Y se asemeja más al comportamiento que puedan tener con cualquier animal doméstico que con cualquier animal en libertad. Lo queramos ver de una forma u otra, con lo cual el intentar soltarlas en el mar me parece una barbaridad, sobre todo por el aspecto veterinario, es decir, por la población que pueda estar cercana. Y luego el estrés que le vamos a provocar y demás, no te lo podría decir, pero yo no creo que van a salir de rositas con todo este veneno de para arriba, para abajo y demás. Has nombrado lo que son las orcas con las interacciones con los veleros. ¿Nos podías explicar por qué existe una interacción con las orcas y los veleros? Te voy a contar lo que yo creo que ha pasado, que no quiere decir que sea la verdad, lo primero, a lo mejor me lo estoy inventando porque es una historia muy bonita, pero me cuadra lo que está pasando. Antes hemos comentado que las orcas no se reproducían hasta el 2012. De pronto en el 2012 empezaron a reproducirse. Hay 3 orcas nuevas que nacen, de las cuales 2 sobreviven. 2013-2014 nacen más crías. Y estas crías no tienen hermanos con los que jugar. Entonces, antes del 2004, la percepción que tenía una orca hacia el ser humano era que si se acercaban al ser humano, le pegaban un tiro. ¿Vale? No entro a valorar si está bien, si está mal, pero es la realidad. En los 80... Bartolo era un pescador, yo hablé con ese Bartolo, nos dijo que él le había metido un tiro a una orca con una Winchester y a esa orca la llamábamos Bartolo. Estamos hablando de los 80, o sea, yo no voy a valorar los criterios de lo que hacían los pescadores, digamos, en los 80 y por qué lo hacían, pero la cuestión es que lo hacían. La cuestión es que la orca tiene una percepción negativa hacia el ser humano. En el 2005 deja de haber crías. Las madres están pescando todo el santo día y el comportamiento que hemos visto gracias a las catcams que hemos puesto de estas orcas y las observaciones que hemos ido viendo hasta ahora, pero principalmente gracias a las catcams, vemos, las catcams es un aparatito que le ponemos en la espalda a la orca y que nos permite ver cómo bucea la orca. Entonces, estas orcas tienen un comportamiento de quedarse abajo, en el fondo, a 80, 100 metros de profundidad durante 5 minutos y luego suben para arriba, están 3 o 4 minutos y vuelven a bajar. Estos son las madres. Las crías se quedan en superficie. El que ya ha tenido hijos sabe que como dejes a tus hijos solos, te la pueden liar parda. Menos nuestros hijos que son perfectos, el resto de los hijos la lían parda, digamos, ¿no? En este caso, entendemos que lo que ha pasado es que este aumento de avistamiento de cetáceos a partir del 2012, porque había orcas, aumento de nuestro trabajo como investigadores, que al final seguimos siendo humanos y seguimos haciendo aspavientos hacia las orcas que ellas ven. Yo ayer lo veía, por ejemplo, antes de ayer lo veía con la cría de Morgan, en donde yo empecé a moverme y me iba siguiendo. En el mar va a pasar igual. Estas crías empezaron a seguir a los seres humanos, estas crías veían los aplausos de la gente y la percepción, digamos, que han tenido hacia el ser humano es diferente a la de antes, porque no ha habido la transmisión cultural de la negatividad del ser humano por parte de los hermanos, de los juveniles, que lo tenían por sus padres. Es decir, los padres están preocupados en comer y los seres humanos empiezan a estar por ahí y a aplaudirles y a darles un enriquecimiento mental que no tenían antes.
sigue avanzando, estas orcas se ponen más grandes y todos hemos visto las películas en donde tenemos un león chiquitito y de pronto se pone grande y no hay quien lo gestione. Al final lo que entendemos que ha pasado es que de pronto se empiezan a acercar más a los barcos, el timón se mueve, el timón lo empujan, el timón hace ruido y ya está, no hay más. A partir de ahí, pues se ha montado lo que se ha montado. Vale, un juego. Un juego simple. Un juego. Me enrollo un poco, ¿no? Pues muy bien. Renaud, en cuidado humano existen legalmente, creo que son 28 orcas, pero justo la semana pasada había un varamiento de creo que han sido 27 orcas en Tierra del Fuego. Estos varamientos que aparecen son debido a qué? Bien, el caso que estás hablando es bastante interesante porque es una de las primeras veces que hay un varamiento de una orca de tipo D. La orca de tipo D es la orca que está por la zona de la Antártida y de la que prácticamente no se sabe nada. Entonces, en este caso es algo totalmente novedoso. Creo que es ¿Cambio climático? Bueno, puede ser cualquier historia. Yo no me atrevo a decir cambio climático. Yeah. Para mí cambio climático son grandes palabras y es más una tendencia y el poder decir que un caso es debido al cambio climático además, me parece muy, muy, muy atrevido. Yo no te voy a decir que no hay un cambio. Yo no tengo idea, pero el poder asemejar... Es la primera vez que se registra, creo que es la tercera vez que se registra el caso de estas orcas de tipo D y ahora pues está analizando el porqué y la razón y demás. Puede ser cualquier historia, pero puede ser simplemente porque son orcas que están siempre en la Antártida, que de pronto llegan a Tierra de Fuego, a una costa que no conocen, que se quedan atrapadas y están varadas. Hay que entrar en más detalles, hay que hablar con los investigadores que están allí y demás. En el caso de las orcas, normalmente no se dan muchos varamientos masivos. Se dan varamientos masivos sobre todo en el calderón. El calderón común, por ejemplo, en Australia, probablemente, aunque tampoco se sabe a ciencia cierta, asociado a terremotos, hace que haya varamientos de entre 100, 200, incluso 300 animales en la costa. En Kerguelen, por ejemplo, tenemos un registro de 200 calderones comunes también varados ahí. Pero en el caso de las orcas no suele ocurrir mucho como varamiento masivo. Sí, tampoco había escuchado, así me sorprendió la noticia. Háblame más de la reserva al sur de Cádiz, por favor. Bien, estamos hablando de un LIC, de un lugar de interés comunitario, que se va a convertir en ZEC, Zona Europea para la Conservación, y que ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado. Tenemos dos aspectos de conservación legales que nos permiten tenerla. Por un lado, el plan de conservación de la orca y por otro lado, los LICs, la declaración de nuevos LICs que están asociados al programa Intemares del Ministerio el Ministerio de Medio Ambiente, para que nos entendamos. Esto tiene una serie de medidas que son las que no haya whale watching, que no se pueda hacer ruido, los ejercicios militares limitarlos, que no haya eólica marina. Pero aparte, y gracias a este espacio, hemos podido descubrir ahora que a unos 200 kilómetros más hacia Portugal, al sur de Huelva, hay marsopas. Es el último reducto, digamos, que hay de marsopas al sur de Europa y vamos a proponer ahora otro espacio protegido en esa zona de allí, en donde podamos regular lo que es la pesca con trasmayo, la pesca con arrastre y la pesca con potas. Hay una cantidad de marsopas tremenda, no sabemos cuántas, pero es una zona muy, muy importante para la especie. Muy buena noticia. Efectivamente, aunque es top secret. Así que estos son los conceptos del futuro, ¿no? Crear zonas marinas, protegidas. Más que crear zonas protegidas con planes de gestión detrás. Sí. A mí, eso de los cuadraditos y que no haya una gestión detrás. Pero lo que yo voy buscando, digamos, es lo que he ido aprendiendo a de los años. Lo que veo, por ejemplo, del Oroparque como tal, lo que es la gestión directiva estratégica, al final. Eso aplicado a espacios protegidos, que yo creo que es el gran reto que tenemos en España ahora. Decir que tenemos un cuadradito y que está protegido está muy bien. Pero si tenemos una zona protegida en donde no vamos viendo y monitorizando si sirve para algo lo que estamos haciendo, si le sacamos un beneficio, no económico, sino un beneficio en cuanto a la conservación, sí. Y sobre todo no vemos qué podemos hacer, no a 6 años, sino a 12 y a 18 años, creo que perdemos. Entonces, nuestro reto ahora mismo es, 1, explotar todo lo que podamos a nivel de conservación el espacio protegido del Estrecho de Gibraltar. Estamos hablando de un espacio de más de 120 kilómetros de largo que llega hasta las 12 millas, hasta los 23, 24 kilómetros en aguas profundas. Es uno de los espacios más grandes de España y la idea es sacarle el máximo provecho, ya no solo dentro de ese parque, sino intentando contagiando a otros parques más
más lejos. Tú conoces nuestro proyecto de la Reserva Marina de la Macaronesia. Sí, lo conozco. Así que contamos con tu apoyo. Total. Siempre y cuando haya gestión detrás. Aunque no dudo que si el señor Quisling es uno de los que lo inició en los 80, sale para adelante, habrá algo de gestión detrás. Esto no lo dudo en ningún momento. La idea, como te decía, en el estrecho es explotar este espacio protegido, estar seguro de que sirve, estar seguro de que hay un control dentro y sobre todo que se contagie a lo que has dicho tú, el nuevo espacio que queremos proteger al sur de Huelva. ¿Y esto quiere decir que no existe lo que es buques comerciales que cruzan? ¿O cómo se puede entender que es una zona protegida? La zona protegida y la gestión que queremos dentro es que principalmente esté totalmente prohibido actividad humana cerca de las orcas. Esto no significa que acabemos con la pesca, acabemos con los buques y demás, sino, por ejemplo, las actividades militares que se realizan en la zona no se realicen entre abril y junio, simplemente. Fíjate que simplemente pasarlas a verano o pasarlas a antes. Desde que se creó este espacio, efectivamente, todos los ejercicios militares son o antes de abril o después del mes de junio. Eso para mí es un éxito terrible porque le quitamos ruido y por tanto permitimos a las orcas que se alimenten. El avistamiento de cetáceos está prohibido. Sí que es verdad que cuando iniciamos el plan de conservación, que como digo ya es una ley, y dijimos que no queríamos whale watching ahí, todo el mundo se reía, es que no hay whale watching. A ver, tuvimos mucha suerte, no había whale watching, pero sabíamos que en el momento en el que se supiera lo fácil que era ver las orcas allí, iba a haber una presión de whale watching terrible. Al estar prohibida hoy, no se ha desarrollado el whale watching porque eso podría ser el sur de Canarias. Y afortunadamente no hay. Entonces, ya es la segunda medida. Y la tercera medida es que en el caso de la pesca todo sea lo más silencioso posible. Es decir, que la pesca tradicional, la que sí existe, siga como siempre, pero que no haya una pesca de nuevo tipo de más. También hemos conseguido que no haya eólica marina. Estoy totalmente a favor de la eólica marina, pero en la zona de migración del atún y en la zona de presencia de la orca en primavera, que es una zona tan pequeña, podemos estar sin que haya una fase de construcción, que no sabemos los efectos que tendría en la migración del atún durante 3 o 4 años y sobre todo de explotación con todo el trajín de ruido que habría por ahí. A lo mejor nos equivocamos y no habría un impacto negativo, pero por precaución entendemos que esa es el cuarto pilar, digamos, que hay en la zona. Todo eso ya está conseguido. Ahora tenemos que ver si las orcas tiran para arriba, se mantienen o tiran para abajo. Hay que conservar su hábitat, hay que conservarlo y no... Sí, pero hay que seguir con el monitoreo. Es decir, lo que seguimos haciendo, que se siga haciendo. Es decir, ahora vamos a poder hacerlo hasta el 2028 y cada año seguimos, igual que hemos estado haciendo desde el Cuenta 2004. con nosotros. Nosotros estamos a tu lado en este trabajo. Siempre cuento con vosotros. Pero no. Y si no es con nosotros, por lo menos con las orcas. Si hay otra persona que siga ese mantenimiento, siga. Y sobre todo que los datos sean abiertos, que es lo que siempre hemos hablado. Por favor. Muchas gracias. Pues un placer tenerte aquí. Igualmente. Gracias.